Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy seguramente muchos de ustedes han visto en redes sociales, en medios de comunicación, mensajes, consejos, testimonios por el Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí, en Caracol Ahora, nos unimos a esta fecha en la que se conocen también muchas cifras, datos, que todo nos muestra básicamente que estamos frente a una realidad en aumento y que exige que le demos el lugar que merece, pero al que también al tiempo muchas personas cuando ven estas cifras o estos datos sobre depresión, sobre suicidio, pueden sentir como algo lejano, que no tiene que ver con ellos. Y precisamente el mensaje que queremos dejarles hoy es que la salud mental nos incumbe a absolutamente a todos. Por eso quiero saludar en este momento al doctor Diego Vargas, médico psiquiatra. Bienvenido a Sala de Prensa. Doctora, un cordial saludo y un saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo. Qué bueno que en esta ocasión nos podamos reunir para hablar acerca de salud mental. Por ahí voy a empezar. ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo las personas que están conectadas con nosotros dicen, sí, eso tiene que ver conmigo y yo probablemente tengo una buena, regular o mala salud mental? Bueno, eso es importante ponerlo pues en conversación porque generalmente hablamos es de la enfermedad mental y a veces queda como mucho más fácil hablar de esto y quizás identificarlo. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando del bienestar de un individuo en las diferentes, en los diferentes entornos que tiene una persona. Es decir, yo cómo me siento con mi familia, cómo me siento en el ámbito del trabajo, cómo me siento con el estudio, con mis relaciones sentimentales, con el disfrute del tiempo libre, si en realidad lo estoy disfrutando o no. Entonces, estamos hablando como de toda esa, digamos, como toda esa forma de manera global de cómo vemos ese bienestar y nosotros cómo nos relacionamos con ese entorno. Cuando ya vemos que ese bienestar no está funcionando de una forma adecuada o no nos sentimos motivados en cada uno de esos entornos en los que nosotros nos encontramos, ya empezamos a hablar acerca de esas problemáticas a nivel mental. Hay una comparación que a mí me gusta mucho y es con las olas del mar. Dicen que eso es como si estuviéramos surfeando, ¿no? Entonces de pronto uno sale de la casa por la mañana muy contento, con el estado de ánimo alto, pero entonces se encuentra en un trancón o pasa algún problema y entonces le da mal genio y luego llega al trabajo y de pronto le dan una noticia triste y estamos todo el tiempo moviéndonos entre estas emociones que nos permiten como adaptarnos a esas situaciones del día a día. El problema es cuando definitivamente esas emociones se vuelven persistentes, a veces sin una explicación aparente y no nos dejan pues como continuar en ese desempeño, ya sea familiar, ya sea laboral o académico, y en eso vamos a profundizar. Pero yo creo que hay un mensaje también importante y es que no podemos como rotular las emociones a veces como malas, como buenas, porque también creo que se ha vendido como la idea de que entonces todos tenemos que estar felices todo el tiempo. Es muy cierto y quiero unirme a esa misma analogía. Entonces, de alguna manera, esa tabla de surf puede en algún momento averiarse, necesitar como remendarse por algún motivo, pero que podamos continuar, que necesite algún tipo de reparación, pero que podamos continuar. Lo difícil es cuando esas olas nos llevan y empezamos a ahogarnos. Entonces, es normal que tengamos dificultades, es normal que nos sintamos tristes en algún momento de la vida, que nos sintamos angustiados, que sintamos molestia por alguna situación. Pero ya esto empieza a volverse problemático cuando estas emociones empiezan precisamente como a abarcar toda nuestra vida y no nos dejan hacer nuestras actividades, que a causa de la tristeza, de la angustia, de la incomodidad que sentimos por algo, no podemos ir a trabajar, no sentimos la motivación de hacer nuestras actividades, que ya no sintamos ese mismo placer por salir con nuestra pareja, por salir con nuestros amigos, de disfrutar de una obra de teatro, del deporte que practicamos, que no queramos levantarnos, que esté alterado pues nuestro sueño, nuestra alimentación, y definitivamente esto es cuando nos lleva a que necesitemos pedir ayuda. Y aún resulta difícil y uno entiende a las personas comprender porque es que no vemos las emociones, digamos que no está esa herida visible o esa fractura o esa inflamación, pero explíquenos por favor qué es lo que hace que algunas personas se enfermen, qué es lo que pasa para que en algunas personas esa tristeza o esa ansiedad se vuelvan persistentes e interfieran con su día a día.
Ahí sigamos con la misma analogía de las olas, y es que cuando la ola se convierte en una ola muchísimo más grande y mucho más fuerte que nuestras capacidades de poder afrontar esa ola que se vino encima nuestro y nos lleva. Y entonces necesitamos de algo adicional que nos ayude a poder continuar precisamente surfeando. Entonces esta situación es lo mismo. Tenemos situaciones de dificultad a medida que va pasando pues el tiempo, pero hay alguna situación que definitivamente hizo que no la pudiéramos afrontar de una forma adecuada por diferentes situaciones, problemáticas que se fueron acumulando en el transcurso del tiempo, antecedentes familiares que definitivamente no nos permiten poder como afrontar estas situaciones, alguna situación de dificultad, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o la pérdida de un empleo, una pérdida financiera, la ruptura sentimental, que hicieron que esto generara una serie de problemáticas y que no pudiéramos afrontarla de una forma adecuada. Entonces, hay una combinación de diferentes factores que nos llevan a que estas dificultades que antes se podían como sortear o sobrellevar de una forma adecuada, ya no lo sean de la misma forma. Exactamente, podríamos decir que entonces no todos tenemos la misma tabla para surfear las mismas olas y también importante entender que como en cualquier otra enfermedad, como en la hipertensión, como en la diabetes, como en tantas condiciones de salud, aquí también juegan factores biológicos, factores de herencia, es decir, que si en mi familia hay un antecedente de un trastorno bipolar, pues yo tengo más probabilidad de desarrollarlo y si se van sumando factores, pues todo eso va a predisponer a que la persona lo desarrolle y eso cada vez aprendemos más, ¿no, doctor Vargas? Sobre la biología y lo que pasa en nuestro cerebro y en ciertas estructuras y con las sustancias y esos neurotransmisores que se producen en nuestro cerebro. Es algo bien interesante. En los últimos 10 años hemos tenido unos avances a nivel de las investigaciones en psiquiatría y en salud mental que han sido bien interesantes con el fin de entender el comportamiento del ser humano, pero también lo que sucede cuando nos enfermamos desde lo psíquico o desde lo emocional. Y es que a medida que va pasando el tiempo vamos entendiendo mejor qué va pasando en el cerebro, cuáles son aquellos factores que van influenciando mucho más esa carga genética, esos antecedentes que llevan a que nosotros podamos desarrollar determinada enfermedad, a que dejemos de verla de una manera como tan aislada o como que es de otra persona, sino que cualquiera de nosotros, por diferentes vulnerabilidades y riesgos que podríamos tener en el transcurso de la existencia, podríamos llegar a tener una enfermedad mental. Eso es bien interesante y estos avances científicos son importantes para poder encontrar mejores tratamientos, no solamente a nivel terapéutico y de entendimiento de la enfermedad, sino también mejores desarrollos de medicamentos, en cómo esto puede ayudar a que la persona pueda sentirse mejor. Yo creo que uno de los avances como más interesantes que se ha tenido en los últimos años es cómo la actividad física beneficia la salud mental. Durante muchos años estuvimos enfocados solo en la salud física y en que teníamos que hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo bien, pero hemos visto, no solamente como por una experiencia de las personas que realizan actividad física, sino también por diferentes estudios científicos que se han realizado, como la actividad física y mantenerla de una manera rutinaria, disciplinada y lo más importante, disfrutarla, va a impactar de una manera positiva en la salud mental de una persona. Y entender que estamos frente a enfermedades reales también permite que empecemos a desmontar ciertos mitos y ciertas creencias y ciertas como respuestas automáticas que hay frente a las personas con condiciones de salud mental. Entonces ya no les decimos, ay, pero ponga de su parte, pero ¿cómo así? Logramos entender que hay una serie de factores biológicos, sociales, psicológicos que van sumando ahí, incluso ambientales, y que predisponen a que esa persona desarrolle la condición. Entonces uno no le dice al diabético, oiga, pero ¿cómo así que usted hizo diabetes si usted tiene una familia bonita, pero si usted tiene trabajo, pero si usted vive bien? Igual pasa con las condiciones de salud mental. Es una sumatoria de factores en las que no podemos como a veces sumar una culpa mayor con expresiones como estas de que no tienen que ver realmente con la enfermedad, ¿no?
que además eso impacta de una manera totalmente directa en el estigma. La Organización Mundial de la Salud nos hace un llamado en este momento para trabajar en la desestigmatización y en la disminución y ojalá eliminación de las barreras de acceso. Una de las barreras de acceso más grandes que existen en este momento es el estigma, los mitos y los diferentes tabús a los que se enfrenta una persona que tiene algún tipo de padecimiento o alguna problemática a nivel mental. Entonces, este entendimiento nos va a brindar que la familia pueda acoger de una mejor forma a esa persona que quiere consultar en determinado momento, la sociedad, los amigos, y que la persona encuentre una mejor tranquilidad en decir y alce la mano, yo necesito ayuda, yo necesito, en este momento no me siento bien porque encuentro una serie de dificultades en lo que pienso, en lo que siento, ya no estoy haciendo mis actividades de la misma manera y necesito pues buscar ayuda. Se requiere ayuda profesional y no solamente fuerza de voluntad o también, como dicen algunos, dejar el show. Usted ya mencionaba algo clave y es la actividad física, el ejercicio que cuida nuestra salud física, pero todo eso mismo influye en nuestra salud mental. ¿Qué otros hábitos diarios son esenciales para nuestra salud mental? Bueno, primero, mantener unas relaciones saludables es la manera, entonces, como yo me siento con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, la manera como resuelvo las dificultades que se me van a presentar en el día a día, la forma también como yo voy a fortalecer como mi felicidad y mi bienestar en esas relaciones que tengo a diario, en mantener unos entornos también saludables, y esto está relacionado en cómo disfruto el tiempo libre, en tener unos tiempos para descansar, en tener unos tiempos de disfrute. Y por ejemplo también esto va relacionado con los hobbies como realizar actividad física y realizar diferentes tipos de actividades de ocio o de disfrute del tiempo libre, de disfrutar de actividades culturales, actividades sociales. Por ejemplo, también está relacionado con mantener una adecuada alimentación. La adecuada alimentación no es solamente para cómo me veo o cómo voy a alimentar mi cuerpo, sino también cómo voy a alimentar mi mente. Y eso también está muy relacionado con eso. La manera como yo me cuido y como me hablo a mí mismo. Hay muchas, digamos, expresiones con las que a veces nos lastimamos, como nos referimos a nosotros mismos, y es importante fortalecer ese amor propio. El sueño. Hay muchas personas que no duermen de una forma adecuada, que no descansan a pesar de dormir las horas que se necesitaría de acuerdo a su edad, y el sueño es necesario. Estas son algunas pues de las recomendaciones, y bueno, también cómo encontrar esa forma y aprender esa forma en cómo yo soluciono las dificultades a las que se me presentan en el día a día. Gracias por mencionar el sueño, porque sin duda a veces las personas terminan sacrificando esos hábitos que deberían ser sagrados, no solamente de la buena alimentación, de la actividad física, sino el sueño. Estamos trasnochando, estamos levantándonos más temprano, siempre sacrificando sueño por otro tipo de actividades y el cuerpo nos pasa factura. Dentro de esos hábitos también el contacto con la naturaleza, la meditación, cada quien tiene que encontrar esa actividad que definitivamente logra desconectarlo y causarle placer, descanso e incluso puede ser la puerta para la creatividad. Dentro de esos hábitos, doctor Vargas, es importante también reconocer señales de alarma para pedir ayuda, ¿no es así? ¿Cuáles solían esas señales de alarma? Estamos hablando de muchas enfermedades, pero por favor deje sobre la mesa algunas de las más importantes relacionadas con los trastornos más frecuentes. Empecemos por los cambios emocionales. Cuando yo evidencio que esta tristeza, esta rabia o esta ira que estoy presentando o esta angustia ya empieza a ser mucho más prolongada de lo habitual, cuando estos cambios emocionales están impactando de una forma negativa como mi cotidianidad. Ya no me estoy concentrando de la misma forma en mi trabajo, en mi estudio, ya no me estoy desempeñando de la misma forma, estoy empezando a tener una serie de reacciones que no son comunes en mí, me empiezo a aislar, empiezo a preferir estar en mi casa, acostado, ya no estoy durmiendo de la misma forma, no estoy comiendo de la misma manera, no estoy sintiendo que digamos, relacione con las otras personas de la misma forma. Y una de las cosas importantes, que ya no disfruto las actividades de la misma manera.
Esto, digamos, es como un aspecto como a nivel general, porque claro, ya hay algunas específicas de acuerdo como a cada enfermedad, pero todos tenemos una base en cuanto a nuestras emociones y esa forma, digamos, como van cambiando esas emociones o cómo se van afectando es a lo que nosotros tenemos que prestarle atención como nosotros mismos y también como persona cercana a alguien que pueda necesitar ayuda en algún momento. Bueno, yo espero que las personas que están conectadas a esta conversación y que nos van a ayudar a multiplicar este mensaje tan importante con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas en el trabajo, tengan claro que primero entonces la salud mental es un tema de todos, que cuando hablamos de enfermedad mental estamos hablando de una condición real como cualquier otra enfermedad que requiere un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento, que hay expertos entrenados para el tratamiento, los psicólogos, los psiquiatras, que esto no tiene nada que ver con locura, que es una palabra que, como decía alguien hoy en un evento, deberíamos dejarla a los poetas y romper el estigma, que los medicamentos, como usted ya nos mencionaba, están avanzando y nos permiten definitivamente tener mejor calidad de vida y un mejor avance para todas las personas que viven con condiciones de salud mental. Y precisamente, doctor Vargas, a quienes están conectados, se une a esta conversación en este momento Diana Rodríguez, quien fue diagnosticada con depresión. Diana, bienvenida a Sala de Prensa. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias Fernanda, Caracol, obviamente por el espacio y al doctor Vargas, que también ha sido un ángel en mi vida. Diana, veníamos hablando de las señales de alarma. En tu caso sabemos que pasaron muchos años sin pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que, en primer lugar, hay un desconocimiento a nivel general. Yo sé que han habido muchos intentos, diría yo, más que después de la pandemia que antes de ella. Entonces siento que cuando yo empecé a tener síntomas depresivos yo tengo 41, pongámosle 30 años sintiendo una bola de nieve que crecía y crecía, y pues yo realmente no conocía cuáles eran los canales, cómo era pues todo como este procedimiento para poder, pues digamos, pedir una ayuda profesional. Yo básicamente me dediqué netamente a tratar y creer que podía manejar las cosas sola y que las tristezas podían pasar de un momento a otro, o sea, que eran temporales, pero pues ya la sensación y el sentimiento se hicieron mucho más presentes durante todos los años y cada vez yo sentía más vacío que satisfacción por la vida. Pasaron muchos años con ese sufrimiento emocional tan intenso, interfiriendo con tu calidad de vida. ¿Cómo llegas al diagnóstico? ¿Levantaste la mano y pediste ayuda o alguien más te ayudó? Me ayudaron. Yo creo que eso es importante. Lo que decía el doctor Vargas sobre el entorno es fundamental, porque sí hay algo cierto y es que a veces cuando estamos en conjunto con personas que están también, digamos, débiles emocionalmente o a nivel, digamos, cognitivo, entonces eso lleva a que de pronto nuestras decisiones no sean las más acertadas. En mi caso, yo conté con varios ángeles porque pues, yo tengo 4 intentos de suicidio y en esos últimos intentos siempre aparecía, de los últimos 3 siempre aparecía alguien que me trataba de dar la mano, aparecía de maneras, yo digo que son medio, bastante como muy Hollywood, muy película, pero, pero sentí que siempre tuve gente muy preparada. En mi caso fue una amiga psicóloga la que me internó y me llevó a la Montserrat y ella empezó a reconocer patrones solo con ver publicaciones mías en Facebook. Entonces, eso hizo como que se le prendiera algo en el corazón, yo digo básicamente eso, y pues ella fue la que pues salvó mi vida y pues terminó haciendo como todo el procedimiento, pero es fundamental siempre rodearse de gente que pues de alguna manera no solo tenga el conocimiento, sino algo esencial que es el poder de escucha. Y pues bueno, seguir teniendo este tipo de espacios porque todavía hay hay mucha desinformación sobre cómo manejar a una persona en un proceso de crisis. Diana, tú has dicho algo clave y es el poder de escucha que tuvo tu amiga, pero además pues por su entrenamiento pues ella leyó otras señales. ¿Qué le dices a esos familiares y esos amigos que juegan ese papel tan importante y que están viendo esos cambios en su familiar, que están viendo esos cambios en sus amigos? Porque a veces lo que tendemos automáticamente y no con mala intención es a aconsejar. ¿Qué les dices con ese poder de escucha? Yo creo que es esencial entrenar el poder de escucha
y crear una red de apoyo alrededor de nosotros, pero no esperar a que uno llegue a un intento de suicidio. O sea, básicamente cualquier tristeza es válida, no podemos minimizar la tristeza de las personas, porque eso de alguna manera es como dejar pasar, y el dejar pasar es aumentar la enfermedad. Entonces, en gran parte, el primer punto es escuchar sin tener que tildar a la otra persona ni decirle frases que, pues, que muchas veces como que le hacen perder importancia, como el de ánimo, coge oficio, estás haciendo show y de ahí para adelante. El segundo punto que yo destaco de una red de apoyo es que es esencial utilizar todos los mecanismos que tenemos ahora, Internet, YouTube, todas las plataformas, porque ahora hay mucha información en estos lugares y es de fácil acceso para saber qué hacer cuando una persona pues mantiene una tristeza constante, para saber cuál es la red de atención más cercana a la localidad o a la zona en donde viven. Y pues de paso, pues entender cuáles son los privilegios tanto que ampara el derecho como tal, sino también a los derechos que tenemos como ciudadanos en cada lugar y frente a la salud mental. Yo la verdad hago énfasis en que, pues bueno, algunos hemos tenido la ventaja de tener pues medicinas prepagadas a aseguradoras y pues bueno, la salud mental sigue siendo un poco como ese acceso no es como muy general, pero es importante también como que las redes de atención del plan obligatorio de salud, también el tema de las clínicas distritales, pues también hagan como mayor comunicación, porque todos tienen derecho a una atención en un caso crítico. En mi caso, pues con la Montserrat, yo siento que fue un antes y después de Cristo. O sea, fue como entrar a un lugar donde entendí mucho la importancia de tener a gente, de tener amigos, que realmente lo que busquen es que uno sobresalga y que le recuerden a uno el valor que uno tiene. Eso para mí es lo más grande que tuve alrededor de esto. Y pues bueno, en gran parte puedo decir que la clínica me ha dado un voto de confianza muy grande, porque yo no sé si de pronto la doctora Fernanda tiene conocimiento, pero yo soy presidenta de la asociación de la misma clínica y soy la primera paciente en ocupar este cargo. Entonces, al ser la primera paciente en ocupar este cargo, al ser una persona que entendí que mi diagnóstico, lo único que me motivó a mí fue decir, ok, me reconstruyo y siento que tengo que hacer algo por el planeta. O sea, solamente fue en la depresión donde yo encontré mi focus misional para la vida. Nos has dado mensajes importantísimos. Encontraste también ahí esa misión y de ayudar a otros que están pasando por una situación como la que tú pasaste, superaste y entonces además te vuelves en ejemplo desde tu vivencia. Y acabas de decir algo también esencial y es el llamado que se hace hoy en todo el mundo. La salud mental es un derecho humano fundamental. Hay que garantizar el acceso a tratamientos integrales y de calidad y en eso tenemos camino por recorrer, pero definitivamente no podemos esperar o pensar que esto depende de otros. Todos podemos estar poniendo ese granito de arena y al estar mejor informados podemos estar contribuyendo. Diana, tú vas a tu psiquiatra, tú estás en tratamiento, has tenido que tomar medicamentos, aquí está el doctor Vargas, a quien conoces. Hay que muchas personas que dicen, no, yo no voy a buscar al psiquiatra porque es que me van a decir que estoy loco, yo no tomo esos medicamentos porque es que esos medicamentos generan adicción y después ya no voy a poder volver a ser la misma. Tú, desde tu experiencia, ¿qué nos dices al respecto? Primero, hay que desatanizar tantas cosas. Librar del estigma también es quitarle como ciertos adjetivos al tema de la medicación. De hecho, la medicación psiquiátrica ha avanzado mucho. Ya no estamos como en ese, no estamos no es medieval, por decirlo de alguna manera. Ahora, tanto los medicamentos como las bases terapéuticas, pues ya recurren a muchos elementos más naturales, homeopáticos, alternativos. En mi caso, yo mezclo de todo, porque la idea es ayudarse, la idea es encontrar. Yo tomo medicación psiquiátrica tanto para el tema de la depresión, tomo y la ansiedad, y adicional tomo medicación para dormir, porque yo dejé de dormir. O sea, uno no entiende cómo el sistema nervioso se puede transmutar o transformar en un proceso crítico emocional. Yo realmente dejé de dormir y si no fuera realmente por la ayuda profesional, yo no estaría descansando y teniendo por lo menos un avance dentro de mi vida. Yo lo que sí invito es que uno tiene que estar siguiendo claramente las órdenes de un médico, porque también vemos aspectos de irresponsabilidad en muchos pacientes que toman licor
como teniendo una vida normal, cuando uno sabe que si quiere tener un proceso de recuperación cerebral es más largo, o sea, es el órgano que más fácil se destruye porque tenemos la capacidad de hacer trizas con él en cuestión de tiempo, meses, semanas, pero el tema de recuperación emocional, eso pueden ser años. Y para llegar a eso toca buscar un equilibrio, hacer un proceso progresivo con los medicamentos y combinarlos, como lo que decía el doctor Vargas, con otras actividades deportivas, artísticas o digamos un poco más intelectuales. Pero en mi caso sí, yo tomo terapia, tengo psicología, tengo psiquiatría, recurro mucho también como al hecho de estar activa en otros aspectos, el poder ayudar, o sea, ayudar sana. Entonces, de alguna forma, cuando la Clínica Montserrat me brindó como ese espacio de poder aportar, crear, generar campañas, estar en los procesos de comunicación y muchas cosas más, pues eso lleva a que de alguna manera como que uno sienta mayor confianza hacia la vida, mayor, digamos, ganas de estar más acá. Entonces, eso es como lo que pasa, digamos, directamente. Obvio, sí me parece fundamental. Yo como paciente de verdad le digo a muchas personas que la alimentación es esencial, el consumo de vitamina B, el consumo, digamos, de líquidos, de tratar de estar hidratado, filtrar los amigos, de buscar ambientes que realmente, pues, no te inviten a recaer, que las crisis básicamente muchas veces es eso, es no desapegarse de todo aquello que nos hizo daño. Ayudar sana, nos vamos a robar esa frase tuya, Diana. Definitivamente entendiste que había profesionales, que estabas frente a una enfermedad real y que te cambió la vida, que hoy tienes calidad de vida y te permite seguir sanando e incluso salvar vidas. Hoy ustedes dos estuvieron involucrados en una actividad maravillosa, además innovadora, para sensibilizar sobre salud mental. Doctor Vargas, cuéntenos de qué se trató. Esta obra, como su nombre lo indica, es una obra del alma, es una actividad y una idea gestada desde la Clínica Montserrat de manera conjunta con CASAE, liderada por Alejandra Borrero, y es una creación muy bonita que invita a visibilizar y a sensibilizar en torno a la salud mental, pero también en trabajar con la desestigmatización de la enfermedad mental. Una creación que parte además de la participación de pacientes, familiares de pacientes, colaboradores de la clínica, médicos de la clínica, y que se unen en torno a una puesta en escena teatral que va a permitir precisamente mostrar diferentes aspectos de cómo nosotros pues somos vulnerables, cómo podemos pasar por diferentes aspectos de nuestra vida, cómo se puede evidenciar también la enfermedad mental, y qué mejor manera de conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental de esta forma. Así que es una invitación de parte pues, de la Clínica Montserrat y de Casa E con Alejandra Borrero para que las personas pues, puedan acompañarnos y que se puedan disfrutar de estas otras maneras de poder sensibilizar y de poder hablar acerca de la salud mental. Diana, actriz real en el escenario, además que usas una frase que me encanta. Necesito que por favor se las digas a todas las personas que están conectadas. Tenemos que sacar del closet. De la depresión, la ansiedad y todas las psicopatologías o todas las, digamos, trastornos de salud mental, para mí es el nuevo homosexualismo y hay que sacarlo del closet, hay que quitarle tantas etiquetas, tantas, digamos, como tantos tabúes, tantos mitos, tantas mentiras también que se generan. Yo entendí eso y de alguna manera yo no es que romantice el dolor, pero si no hubiese habido ese proceso crítico en mi vida, yo no hubiera tenido una transformación madura, consciente y sensata. Y eso solo pues, se consigue con el paso del tiempo. Siento que el tema de la salud mental no es solo del paciente, hay que también invitar a los papás, a todas las personas que están, a las esposas, esposos, a los tíos, a los circuitos laborales, y también decir, digamos, un llamado a la parte más, digamos, a las entidades, tanto públicas como privadas, y también, digamos, a los programas de gobierno, porque es muy importante de alguna manera, sí, tener millones de promesas y muchas cosas, pero es que siento que la salud mental la dejan como en un cuarto plano, y yo creo que para que una sociedad sea estable, productiva y activa, eh,
es necesario primero desde los colegios trabajarlas, tener una inteligencia, una educación emocional. Y creo que eso haría la diferencia y habría mucho más, digamos, haría una convivencia mucho más sana entre nosotros, no habría como tantas discusiones al respecto. Entonces, la depresión para mí es un tema de sacar del closet, de tocarlo de frente, de no sentirlo como una vergüenza. Esto no es de locos, todos tuvimos un pasado, somos parte de él, producto de él, pero si le damos la vuelta, entendemos por qué la moneda tiene dos caras. Esto no es de locos. Diana, muchísimas gracias porque desde tu vivencia nos has dejado mensajes esenciales y este último es que definitivamente sí se puede. Con tratamiento podemos seguir adelante. Doctor Vargas, se nos está acabando el tiempo. Su mensaje final. El mensaje final, cuidarnos. Así como cuidamos nuestro cuerpo, como cuidamos esa salud física, tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que cuidar nuestras emociones, la manera como nos relacionamos y buscar ayuda cuando sea totalmente necesario. A los dos muchísimas gracias, espero encontrármelos en otros escenarios y que haya más funciones de esta obra del alma. A ustedes muchísimas gracias por conectarse. Yo termino diciéndoles, hay que escuchar antes de juzgar o de aconsejar. Escuchando y preguntando podemos identificar más señales de alarma y de ahí el siguiente paso, pedir ayuda. Las emociones también se enferman, también duelen. Y solo les dejo esta pregunta, ¿qué están haciendo por su salud mental? Un abrazo para todos, feliz noche.